19 horas, aquí compartiendo un poco de Cosilay, Casa de Oración, Shema Israel. Muchas gracias por estar de otro lado acompañándonos. Vamos a adorar un poco al Señor con las canciones elegidas. Salmo 7, reconocimiento de David que cantó al Señor por causa del asunto de Cus, el de la tribu de Benjamín. Oh, el Señor Dios mío, en ti tuve esperanza. Sálvame de todos mis perseguidores y auxíliame para que no desgarren como un león a mi alma, que destroza y no hay quien salve. El Señor Dios mío, si ha hecho esto, si hay iniquidad en mis palmas, si he hecho mal al que está en paz conmigo, sino que por el contrario dejé libre a mi opresor gratuitamente, que persiga un enemigo mi alma, que me alcance y aplaste en tierra mi vida, y mi honor en el polvo haga morar para siempre. Levántate, oh Señor, con tu furia, álzate con cólera sobre mis opresores, y suscita para mí el juicio que has ordenado. Si una congregación de pueblos te rodea, entonces sobre ella a lo alto vuelve. Oh el Señor, que a justicia a los pueblos, júzgame, oh el Señor, según mi rectitud y según mi integridad que hay en mí. Se acabe ahora el mal de los malvados y se afirme el justo, pues el que examina los corazones y los riñones es el Dios. Mi escudo es Adonai, que salva a los rectos de corazón. Adonai es juez recto, y Adonai
se enoja para las maldades cada día. Si no se redime, el malvado, su espada afilará su escudo, tensará y lo dispondrá. Para él mismo ha preparado los instrumentos de muerte, sus flechas para los que persiguen furiosamente a los justos las hizo. Y aquí concibió la iniquidad, se embarazó la perversidad y dio luz a la falsedad. Un pozo cavó y lo escarbó y cayó en el foso del que lo hizo. Volverá su perversidad sobre su cabeza y sobre su coronilla su despojo caerá. Agradeceré al Señor por su rectitud y cantaré el nombre del Señor Altísimo. Sigue adorando al Señor. Nosotros llamamos Adonai. Adonai,
gracias, papá, por este día. Te damos gracias, Señor, por bendecirnos, Señor, en la semana. Señor, entregamos esta oración a ti y bendecimos a las personas que están del otro lado. Señor, tendremos el resto de la reunión en tus manos. Te bendecimos. Amén. Un saludo para mi familia que me están mirando. Ahí veo un mensaje de mi mamá Andrea, Shabbat Shalom, para mi papá, mi hermano, y para todos aquellos que se conectan y nos miran desde el otro lado. La parashá de esta semana, recordemos que el viernes pasado terminamos con la lectura anual de la Torá y se vuelve a empezar a leer, ¿no? Y yo había decidido que cada viernes, por lo menos iba a leer un capítulo, ya que al principio cuando comencé leía toda la parashá, pero para que no se haga repetitiva, si bien siempre Dios tiene algo nuevo para enseñarnos, para no resumir toda la parashá, elijo un capítulo de la parashá y de eso hablo o comparto. Así que el año pasado, como arranqué con Génesis 1, hoy toca el capítulo Bereshit 2, ¿no? La parashá se llama Bereshit, que es el comienzo, abarca de Génesis 1 al capítulo 6:38, versículo 6:38, pero la que he elegido es el capítulo 2, y sobre él nos vamos a explayar un poco y vamos a ver qué nos tiene preparado el Señor. Dice el capítulo 2 de Bereshit, versículo 1, que fueron acabados los cielos, la tierra y todos sus ejércitos. Acabó Dios en el séptimo día su obra que había hecho, cesó en el séptimo día de toda su obra, y bendijo Dios al séptimo día y lo santificó, porque en él cesó de toda su obra que había creado Dios para realizar. Primer punto que arranca el capítulo 2, acerca del día sábado o el Shabbat, ¿no? Que comienza el viernes, o el sexto día al atardecer, hasta el sábado al anochecer, o sea, hasta el atardecer siguiente, porque así Dios ha establecido los días desde la creación del mundo, ¿no? Destacar esto, que Dios santificó el séptimo día, el Shabbat, y que además de eso lo apartó Dios y había descansado de hacer toda su obra. Si bien es cierto que el Shabbat es para que Dios lo hizo para que el hombre pueda descansar, es un día bendito por Dios, es un día que Dios decide que apartemos para Él y que lo celebremos y que tratemos de cesar de toda obra de trabajo y de no hablar de las cosas o de no hacer las cosas que tenemos acostumbrados durante la semana. Pasó mucha agua bajo el puente, ¿no? En lo que es la vida espiritual de los seres humanos, ¿no? Y después los creyentes en Jesús, o los gentiles que se iban convirtiendo al camino, decidieron cambiar el séptimo día, pero no fue una orden directa de Jesús, ni tampoco de sus apóstoles, sino que ellos seguían celebrando el Shabbat, seguían guardando el día sábado, incluso Yeshua, o sea, en su muerte, o sea, se esperó antes de que viniera el Shabbat, murió y lo enterraron, y después del Shabbat él resucitó. Entonces, estamos hablando que hasta en su muerte Yeshua respetó el día sagrado por el Señor. No hay ningún versículo bíblico que confirme que Dios haya decidido cambiar de día y que se haya dispuesto el domingo, que es un día que antes los paganos celebraban al dios Sol, ahora tenga que celebrarse a Yeshua, ¿no? Lamentablemente hicieron ese cambio y es muy difícil hacerles entender a veces a muchos creyentes que no hay un versículo bíblico y que se están siguiendo mandamientos de hombres establecidos por hombres que ni siquiera eran judíos, porque lo que lo establecieron no eran judíos, sino la naciente Iglesia Católica Romana, que eran todos gentiles que se convirtieron a Jesús, pero venían del paganismo. Entonces, cuando decidieron adoptar nuevas doctrinas, dijeron: ¿cómo nos separamos del judaísmo lo más lejos posible? Entonces, cambiamos el día, en vez de celebrar el sábado, guardamos el domingo, en vez de celebrar la Pascua en la fecha que se dice, lo guiamos bajo otra fecha, le damos importancia al jueves, al viernes, al sábado y al domingo, y no a lo que lo que Dios estableció en
Nisan, el 14 de Nisan, 17 días de Pascua. Nos olvidamos de las fiestas bíblicas que son dadas por Dios al pueblo de Israel, ¿no? Nos olvidamos también que es un mandamiento que Dios después pone en la ley, donde también dice que no es bueno matar, o sea que no asesinarás. También dice que debemos guardar el Shabbat y que tenemos que apartarlo para el Señor. Entonces es importante para Dios. Siempre digo lo mismo. El cristiano generalmente guarda 10 mandamientos y el cuarto dice que es para los judíos. Y es mentira, porque en ningún lado, en toda la palabra, vemos que sea un mandamiento solo para los judíos, porque después en Isaías dice si aquellos gentiles, aquellos no judíos que quieren acercarse a Dios, en Isaías 58 también dice cómo se pueden acercar a Dios, ¿no? Guardando ese día, apartándose de todo trabajo, apartándose de todo lo que hablan mal durante la semana, no hablando cosas vanas o cosas sin sentido. En ese día, bueno, esas personas iban a ser tenidas en cuenta para servir en su casa. Eso es lo que dice Isaías, ¿no? También. Entonces vemos que Dios siempre ha hablado al hombre para que aparte ese día para él, que sea un día distinto, ¿no? Y yo llevo a esta reflexión, ¿no? Que el mundo, y por esto también me convenzco cada vez más de que el Shabbat es el día que el Señor apartó y es el día que debo guardar, porque generalmente cuando uno estaba en el cristianismo, el domingo siempre era el día de la iglesia, digamos, ¿no? Pero para la gente es como un día pesado, aburrido, como que no sabe qué es lo que tiene que hacer, ¿viste? Se lo toman para el descanso porque lamentablemente, bueno, el catolicismo avanzó, la iglesia evangélica siguió con la misma idea de que el domingo es el día del Señor, que es el día de descanso, la gente no trabaja después del fin de semana y todo eso y deja de hacer actividades lamentablemente y toma ese día como un día de descanso, de apartarse, de descansar y termina siempre un día medio a veces aburrido, inclusive para mí que era un día que yo a veces iba el domingo a la mañana en la iglesia, al culto, o sea, más que eso no había, sino que estaba a la expectativa de que ese era el día que tenía que ir a la iglesia y servir al Señor, pero siempre era medio pesado, ¿no? Y lo tomo distinto ahora que me aparto el viernes a la tarde, ¿no? Es cierto que a veces me pongo nervioso antes de hacer vivo, pero porque me gusta soy meticuloso, ¿viste? Me gusta tener todo preparadito ya antes de llegar, de ponerme a hacer el vivo, pero lo disfruto más el viernes al atardecer de lo que era el domingo, aunque tenía 2 cultos, tenía que ir a la iglesia, servir a Dios y todo eso, ¿no? Porque siempre, y tocaba la guitarra, ¿no? Y me parecía pesado. Y también veo que a veces, lamentablemente, trabajo en un hotel y soy franquero, horarios rotativos, y me ha tocado trabajar a veces viernes por la noche, ¿no? Y veo, ¿no? La juventud, cómo el viernes por la tarde se termina lo que es la semana y ya necesitan salir de joda. O veo pibes borrachos que pasan por la puerta del hotel, bromeando, jodiendo, haciendo esto. Es como que necesitan llenar ese vacío, ¿no? Y dice, no, terminó la semana ya. Y el viernes siempre es el día que más gente o más pibes veo que van a escabiar. Bueno, acá en la zona no hay boliches, pero me imagino en las zonas donde hay boliches, cómo será la onda, cómo será la vida, ¿no? Y necesitan llenar esos vacíos con salidas, con juergas, con jodas, ¿no? Y justamente cuando es el viernes al atardecer. Entonces, ahí me convenzco más que es el día que Dios apartó, porque las personas que no tienen a Dios en su corazón necesitan llenar vacío con esas cosas y además tienen que ir a la contraria de lo que Dios dice. Si Dios dice que hay que descansar, no, pero utilizan ¿para qué? Para irse de joda,
¿Para qué? Para tomar cerveza. ¿Para qué? Para disfrutar con amigos, para salir a bailar, para hacer esto, hacer lo otro. Porque es el día que se terminó supuestamente la semana y arranca el fin de semana y va para la juerga. Y visto hasta las 5 o 6 de la mañana, pibes y pibes pasando por la puerta del hotel, riéndose, matándose la risa, otros fumados, otros borrachos, ¿no? Y entonces me hace comprender que ese es el día que el Señor eligió. ¿Por qué? Porque el mundo le hace la contraria. ¿A qué? A los mandamientos y ordenanzas de Dios, ¿no? Y los que estamos en el camino, si bien siempre todas las cosas son luchadas, cuando uno observa un mandamiento de Dios, siente en su corazón paz y tranquilidad, ¿no? Y Dios estableció este día para que descansemos de toda obra laboral y que tratemos de apartarnos de todo lo que viene durante la semana, de no hablar las cosas que hablamos durante la semana, de no hablar mal, de estar conectados con el Creador. Muchos dirán, pero todos los días son importantes para Dios. Bueno, acá la palabra dice que Él santificó el séptimo día, no dice que santificó el primer día, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el domingo, el día de la resurrección. No. Dice que santificó el séptimo día. Los discípulos de Yeshua siguieron yendo al templo en Shabbat y respetando las horas de oración que tenían dentro de su judaísmo. O sea, siguieron practicando las costumbres que eran habituales, no cambiaron el día. Algunos me van a decir, no, pero el libro de Hechos dice que se juntaron el primer día de la semana a juntar dinero y a comer pan. Bueno, a compartir pan se juntaban, por lo que leí en el texto, todos los días. Después, el tema de juntar dinero, el domingo lo hacían porque justamente en Shabbat no se podía contar dinero, no podían contar plata, entonces ¿por qué lo iban a contar? El primer día de la semana. Es por eso, no solamente los discípulos y quienes creían, iban iban creciendo, ahí me salió la palabra, creciendo en el camino del Señor y que tenían a Jesús como Mesías y que se reunían, además de todos los días, en Shabbat iban al templo. Lo vemos a Pedro sanando un enfermo en la puerta del templo cuando en Shabbat, lo vemos a Pedro predicando cuando en Shabbat, a Pablo también, dice que, no me acuerdo ahora bien en qué lado, estuvo tanto Shabbat, o sea, tanto día de descanso, hablándole a muchas personas y que le pedían que cada Shabbat fuera y les hablara, ¿entendés? Entonces, vemos que en el Nuevo Testamento también hay mucha presencia del Shabbat, más allá, porque también las nuevas traducciones, al cambiar la palabra Shabbat o séptimo día para poner día de reposo, a veces se malinterpreta, porque uno dice día de reposo, bueno, se está refiriendo, para los que están acostumbrados a ir a la iglesia, está refiriéndose al domingo, y no es así, se está refiriendo al Shabbat. Cuando en el Apocalipsis Juan dice que estaba en el día del Señor, estaba en Shabbat, estaba en el día sábado, cuando recibió la revelación, creo que es la más importante para el cristianismo, que termina el Nuevo Testamento con el Apocalipsis, y era Shabbat, cuando Juan la recibió. Y así un montón de ejemplos. Si yo tengo 25 versículos que me hablan de Shabbat en el día sábado, y tengo uno que me habla de que había un grupo que estaba el domingo juntándose, y a mí me convence más los 25 versículos que uno solo. Tengo que investigar bien porque dijeron que ese domingo estaban quizás juntando plata o compartiendo el pan. Los primeros discípulos se juntaban todos los días, predicaban de Dios y hablaban de Dios todos los días, oraban a Dios y estaban juntos unánimes. No permitían que nadie estuviera, si vamos a la primera iglesia, no permitían que hubiera pobres, o sea, vendían sus bienes para que todos se mantuvieran, ningún hermano tuviera necesidad del otro. Elegían a los que tenían que servir de acuerdo al conocimiento de la palabra de Dios, que tenían que estar fortalecidos. Esos 7 que pusieron después porque les pareció que no estaba bueno que los discípulos estuvieran sirviendo en la mesa y que también estuvieran dando de la palabra de Dios y yendo a sanar enfermos, y no podían hacer todo. Entonces, ¿qué eligieron? 7. Bueno, esos 7 que eligieron, para que estuvieran como diáconos, los primeros diáconos, digamos, de la iglesia, tenían que ser virtuosos en la palabra de Dios. Y
O sea, esa primera congregación se diferencia mucho a las iglesias que tenemos hoy en día, lamentablemente. Así que esto era un poco lo que quería separar. Después en el capítulo 2, versículo 7 dice: y formó el Señor Dios a la persona del polvo de la tierra e insufló en su nariz aliento de vida. Entonces fue la persona un alma viviente. Plantó el eterno Dios un jardín en el Edén, en el lado este, y puso allí a la persona que había formado. Hizo brotar el Señor Dios de la tierra todo árbol agradable a la vista, bueno para comer, el árbol de la vida en medio del jardín, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Un puntito acá. Dice: Dios estableció, se estaba la tierra, creó la vida en 7 días, todas las cosas, ¿no? En 6 días, el 7º día descansó. En la tierra decide Dios poner o apartar un jardín del Edén. Algo que uno se imagina que va a ser como después en la nueva vida, lo que Dios va a separar para los seres humanos. Un lugar donde estemos todos, o como dice también la palabra, que hay muchas moradas en la casa de Dios, por lo tanto va a estar poblada la tierra. Pero ese jardín estaba apartado de la demás de la tierra y lo puso a cargo al hombre. Pero Dios dejó en ese mismo jardín 2 árboles. Uno del bien, perdón, el árbol de la vida, el árbol aquel del que uno come y no muere nunca, que se alimentaba Adán y que después se va a alimentar también Eva. Pero también dejó otro árbol, que era acerca del conocimiento, acerca del bien y del mal. O sea, indudablemente Dios estaba probando al hombre, dándole 2 árboles porque le estaba dando 2 posibilidades. Vos tenés aquí el árbol de la vida para ser eternamente, es lo que te hace estar eternamente vivo, o también tenés este árbol al cual no se te puede permitir comer, que es lo que vamos a leer más adelante. En el versículo 16 dice: y ordenó el Señor Dios a la persona diciendo: de todo árbol del jardín podrás libremente comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás de él, porque el día que comieres de él morirás. Dijo el Señor Dios, eso lo vamos a leer después. Acá dice claramente, el Señor dice: de este podrás libremente comer, pero del árbol del conocimiento del mal, o sea, había 200.000 árboles, y el hombre después va a decidir comer de uno solo, que era el que le llamó la atención, más la atención, era el cual, el que estaba prohibido. Por eso muchas veces, que eso es cierto, aquellas cosas que se prohíben, es como que el hombre no puede resistirse a esas cosas, ¿no? Tanto el hombre como la mujer, me refiero a los 2 géneros, ¿no? Cuando se prohíbe algo, es como que el hombre necesita ir a eso que le hace, que se le ha prohibido, que se le dice no. Por eso lo mismo cuando lo pasa con el Shabbat. O sea, cuando Dios dice que el día de descanso es el 7º día, la gente, el mundo va tras ¿qué? Tras la joda, tras la fiesta, tras el consumo de otras cosas, ¿no? Y se olvida, no tiene ni conciencia ni consideración que Dios apartó ese día para que descansemos. Y dentro también de aquellas personas que tienen fe y confianza en Dios, no le dan importancia a este día porque piensan que es un mandamiento que ya está vencido. Y si ese mandamiento ya está vencido, entonces los otros 10 también. Puedo matar, asesinar, total, Dios me perdone y ya está. ¿Cuál es el problema? Está dentro de los 10 mandamientos y fue puesto por Dios con una bendición especial. No sé qué ponía, a ver, voy a leer. Decía: cuando Pablo dice juntar ofrenda el primer día de la semana, lo dijo porque los judíos no tocan plata en sábado. De ahí se excusa la iglesia que los discípulos se reunían en domingo. Sí, un poco es lo que compartía. Lo leo ahora porque va atrasado, me llegan los mensajes recién. Así es, y es lo que estaba explicando un poco también, ¿no? Volviendo al tema, ¿no? Dios establece un árbol del bien y del mal, y el hombre después va a decidir que caer ante la tentación de comer del árbol que Dios había prohibido. En el versículo 18 dice: dijo el Señor Dios: no es bueno que la persona esté sola, le haré una ayuda enfrente idónea de él. Había formado el Señor Dios de la tierra a todo animal del campo y a toda ave del cielo.
Entonces los trajo donde la persona para ver cómo lo llamaría, y a todo así como lo había llamado a la persona, a los animales vivientes, ese era su nombre. O sea, Adán le puso nombre a todos los animales que tenemos hoy en día, porque una vez se pregunta, ¿por qué se le llama león? ¿Por qué? ¿Quién le puso el nombre, no? Bueno, acá la Biblia dice que Adán fue el encargado de ponerle a cada animal un nombre. Y se llamó la persona, en este caso el hombre, con nombres a toda bestia, ave del cielo y animal del campo, pero para la persona, o sea, para el hombre, no encontró su ayuda idónea. Entonces hizo caer el Señor Dios un sopor sobre la persona quien se durmió, la tomó de una de sus costillas o de su costado y cerró con carne el lugar de donde sacó a ella. Y se construyó el Señor Dios de la costilla que había tomado de Adán para hacer la mujer y se la trajo a Adán, ¿no? Bueno, acá vemos cómo Dios va haciendo que la humanidad vaya funcionando. Primero crea los animales, le da al hombre la prioridad de que le ponga nombre a todos los animales, y vio que el hombre no tenía su ayuda idónea, o sea que cada animal tenía su, como dice el refrán, siempre digo, para cada pizza su queso. Y para hombre su media naranja. Bueno, no tenía su media naranja, le faltaba alguien que estuviera a su lado. Entonces Dios crea de la costilla a la mujer. Ahora, se ha malinterpretado este texto como excusa para muchos hombres para pisotear o para estar por encima de la mujer. Sin embargo, Dios forma de su costilla, o sea, de su costado a su igual a la mujer, para que sea su ayuda idónea. O sea, el hombre necesita de su compañera, acá mi mujer atrás, necesita de su compañera para estar al lado, unidos en Dios. Si bien después cuando caen en error, la primera que come es Eva, luego se cae Adán y todo eso, y ahí Dios cuando da la sentencia del pecado, pone al hombre por primero que la mujer, pero no quiere decir con esto de que el hombre, o sea, muchos lo usan excusa también, porque bueno, obviamente todo lo que es la palabra de Dios le van a poner un pero o algo, ¿no?, de machista o esas cosas. No, Dios no hace acepción de personas y no se diferencia entre el hombre y la mujer. Los pone a su par y a su igual, no es para que el hombre ni la pisotee ni nada por el estilo, sino simplemente porque el hombre no tenía, Dios formó al hombre y no tenía, y no se halló una ayuda idónea para él. Y Dios creó desde la costilla de Adán a la mujer. Pero eso no significa que el hombre esté por encima o que tenga que servirle a la mujer. No, no era la idea de Dios. Estaban en el Edén, los dos eran iguales, los dos tenían seguramente la misma tarea, y eran hombre y mujer que estaban al servicio de Dios y hacían lo que Dios mandaba. Después se meten la pata y ahí cambia la historia. Pero en el principio, así como los seres humanos tampoco comían animales, ¿no?, y ahora comemos carne, en ese principio Dios había establecido que se alimentaran de las hierbas del campo. En el versículo 23 dice: entonces dijo Adán, esta vez eres hueso de mis huesos y carne de mi carne. Por esto a este se le llamará mujer, porque del hombre fue tomada ella. Y por eso, dice el versículo 24, abandonará el hombre a su padre y a su madre y se unirá con su mujer y serán para él una sola carne. Y estaban, dice acá en la Biblia, los dos desnudos, Adán y su mujer, pero no se avergonzaban. Otra de las cosas características que había en el Edén, y que muchas veces a las personas espirituales les espanta todo el tema de lo que son desnudos y todas esas cosas, se ponen muy rigurosos o religiosos, ¿no? Que al principio, cuando Dios nos creó, Adán y Eva andaban desnudos y ellos no tenían, o sea, no había conocimiento de que estaban desnudos, no se avergonzaban, no era como pasa ahora, hoy en día, de que bueno, uno se avergüenza, bueno, más allá que ahora en estos tiempos hay muchos que no se avergüenzan, ¿no? Pero no sé, para no ir al otro extremo, no es que vivían, como es, no sé la palabra, chico, estoy con las palabras,
no es que vivían, o sea, no sé, bueno, queda ahí. Estaban los desnudos y no se avergonzaban, listo, punto. Después dice y aclara, ¿no?, que el hombre debería dejar a su padre y a su madre y unirse a su mujer. Entonces, la idea original de Dios, le guste o a quien no le guste, siempre fue la misma. La familia entre Adán y Eva, o sea, entre el hombre y la mujer, que fue lo que Dios creó, lo que Dios originó. Después, los seres humanos pueden tomar sus caminos, sus decisiones e ir para el lado que ellos quieren, pero siempre sabemos, aquellos que seguimos a Dios, que la idea original de Dios era que el hombre se uniera a su mujer, dejara su casa, su familia y formara su propia familia acompañándose por Dios, y que sea la ayuda idónea, importante también para el hombre, necesaria, y que pueda crecer siempre en los caminos del Señor, ambos juntos. Esa es la idea original de Dios. Vemos que en el Edén las cosas eran muy distintas a lo que se manejan hoy. Y cuando lo llevo también a la comparación, por ejemplo, cuando se formó la primera congregación, la primera iglesia, es muy distinta a las cosas que vivimos ahora, ¿no? La vida del ser humano cambió porque decidió alejarse de los caminos de Dios y tomar sus propias decisiones. Entonces, ahí empezaron los líos, los problemas, las diferencias. La idea original de Dios era un mundo tranquilo, que ellos se alimentaran del árbol de la vida, que estuvieran eternamente junto con Él. Por eso los primeros hombres que fallecían vivían casi hasta 1000 años, ¿no? Porque estaba la idea todavía de la eternidad, ¿no? Pero cuando el hombre cada vez empezó a cometer más errores, más errores, porque Dios le dio la libertad de decidir siempre, el hombre qué era lo que quería hacer con su vida, porque si no, en el Edén no iba a poner los árboles, directamente ponía el árbol de la vida, vivían eternamente y ya está. Pero creo que Dios quiso probar el corazón del hombre, de la creación que Él había creado. Los animales no tuvieron esas equivocaciones que tuvimos nosotros, fue el ser humano el que se equivocó. Entonces creo que Dios quiso probar su propia creación y dejó el árbol del bien y del mal para ver qué era lo que hacía. Obviamente que el ser humano siempre tomó sus decisiones y muchas veces las decisiones que toma son alejadas de Dios. Entonces después, cuando suceden cosas, ¿a quién se le echa la culpa primero? A Dios. Pero sin embargo, el hombre es el que ha decidido alejarse de Él. Como decía Albert Einstein, no es que exista la maldad, sino que la maldad es producto de que el hombre se alejó de Dios. Esa es la verdad de la historia. Entonces, cuando el hombre se aleja de Dios, eso produce maldad. ¿Por qué? Porque al no ser guiado por Dios, no sabe qué es lo que tiene que hacer correctamente o qué es lo mejor que es para nuestra vida. Entonces empieza a tomar decisiones con respecto no solamente a la vida espiritual, sino alejado de Dios empieza a decidir qué otros dioses hay. Alejado de Dios empieza a decidir sobre la sexualidad, qué elección de pareja puedo tener, cuando originalmente en el Edén no es así. Empieza a decidir acerca de cuestiones de la vida, cómo conducirse, y se va alejando cada vez más de Dios, ¿no? Es cierto que muchas personas se esfuerzan para hacer los mandamientos de Dios y hay muchas otras que no les da ni importancia ni les importa un bledo acerca de la palabra o los mandamientos de Dios, o no tienen conciencia de lo que es Dios o de lo que Dios pide, o no les importa directamente y siguen conduciendo su vida a su manera. Y cuando alguien plantea algo distinto a lo que ellos creen, se enojan, se enfadan, o generalmente siempre terminan atribulando palabras que en realidad no son así, porque que vos no compartas su vida, su manera de vivir, no significa que vayas a ir con un palo o que vayas con un arma matando a las personas porque esa persona vive diferente. No, tiene el libre albedrío por Dios, que hagan lo que quieran. Dios se va a encargar en el día del juicio final de separar el trigo de la cizaña, y es Él el que se va a encargar de enjuiciar a cada uno de los seres humanos. Pero nosotros, como hijos de Dios, no podemos callarnos ante lo que la sociedad hace o ir por la vida. Como una vez se armó un cierto debate con una persona y me dice, porque se habló el debate acerca de la elección sexual de las personas, ¿no? Entonces
cuando yo compartí mi punto de vista, esa persona me dice, dejalos, total, después Dios se encarga. Sí, muy sencillo decir dejalos y no decir nada. O sea, no te estás comprometiendo con Dios, no estás siendo como Dios ha advertido y como ha hablado a través de sus personas, de que vuelvan a los caminos correctos del Señor y que no se alejen. Entonces cuando uno pide opinión, no se puede quedar callado o no puede agachar la cabeza y decir, no, sí, que hagan lo que quieran, total, Dios nos ama y ya está. No es la enseñanza de Dios, así. Si ellos quieren vivir su vida, quieren tener sus elecciones primordiales, hagan lo que quieran, decidan lo que quieran, pero no quieran convencer a aquellos que somos hijos de Dios que esos son los buenos caminos o que eso es lo que está bien. Ni tampoco nosotros somos todas estas palabras que se inventan ahora, homofóbicos o esto o lo otro, porque no aceptamos la manera en que tienen de vivir. Somos hijos de Dios y tratamos de amar a todas las personas y tratamos de que Dios encarrile la vida de todas aquellas personas que necesitan de Él. Esto habla del amor que tenemos como hijos de Dios, porque quizás si no tuviéramos a Dios, nos daría igual y no nos importaría un bledo lo que le pasara a los demás, pero sabemos y somos conscientes de aquellos hijos de Dios que algún día se va a establecer un juicio, que va a haber lo mismo pasa con las personas, o sea, donde están nuestra familia, que quizás no tienen a Dios, que no conocen a Dios, y nos apena pensar que algún día, no sé, voy a estar frente a Dios y que quizás la persona que era mi abuelo, mi abuela, tío, primo, estén frente también de Dios y no pasen o no estén en la eternidad con Él, ¿no? Y que se pierdan esa oportunidad. Sería un egoísta pensar, decir, callarme la boca y decir, no, que sigan en sus caminos, total, está bien. Ahora, uno habla desde el fondo de su corazón, sin tratar de ser 100% religioso, o obviamente no estoy de acuerdo con la violencia, ni nada por el estilo, pero dar su punto de vista, no callarse, y si la otra persona decide seguir su vida, su mundo, como él quiso, es problema de esa persona. Pero vos ya hiciste lo que tenías que hacer, que lo que sentías dentro de tu corazón era advertir a esa persona que esos caminos en los que anda no son los correctos, no son los que Dios quiere. Dios estableció un Edén, dijo que las cosas tendrían que ser así. Bueno, vos decidís, está el árbol este y el árbol aquel. ¿Qué árbol vas a comer? Bueno, listo, tenés a Dios en tu corazón, bueno, tenés que aceptar aquellas cosas que están en parte de sus mandamientos. Es cierto, es difícil guardar los mandamientos de Dios y no siempre vamos a estar siendo perfectos. Nadie es perfecto, pero sí, cuando uno hace el esfuerzo o intenta para el Señor ve nuestro sacrificio, también nuestro dolor cuando nos equivocamos y cuando vamos a Dios y pedimos perdón. Pero aquellas personas que siguen comiendo del árbol del mal y siguen haciendo el mal, es una cuestión también de una decisión propia. Como siempre digo, Dios le dice a Caín, cuando lo ve enojado, molesto porque Dios aprobaba la ofrenda de Abel. Y él dice, ¿por qué estás así mal? ¿Por qué estás enojado? Dice, todo lo hago en la Biblia versión Emanuel, ¿no? Me estoy molesto, ¿no? Se hizo así como el desentendido, ¿no? Dice, el mal está a la vuelta de la esquina, pero sobre el mal vos decidís. ¿Y qué decidió Caín? Matar a su hermano. Fue una decisión de él. No es que entró el enemigo, el diablo y mató a su hermano. No, fue decisión propia de él. Por eso a veces dentro de la iglesia, más que nada también en el mundo pentecostal, le echamos la culpa siempre al diablo. El diablo metió la cola. Habló mal, fue el diablo. Tuvo una mala reacción, no, es el diablo. Por él, no, la decisión la toma la persona. El enemigo está, sabemos que está, que pone tentaciones, que va obviamente contrario a lo que Dios establece, pero la persona es la que decide, la persona es la que toma la decisión, la persona es la que una vez se le habló y le dijo, seguí este camino, andá por aquí o andá por allá, es la que decide. Eva fue la que decidió comer de la manzana y le dijo a su marido, y su marido decidió, por más que el marido le haya echado la culpa a la mujer, también fue decisión de él y también fue equivocación de él comer de esa manzana. Entonces,
todo, las cosas buenas y las cosas malas de la vida son decisiones que uno toma. Y esas decisiones tienen sus consecuencias. Si vos tomás, si hubieran comido siempre del árbol de la vida, Adán y Eva, hoy estarían eternamente con Dios y seguiría el proceso con ellos, ¿no? Sin embargo, tomaron la decisión equivocada, y tuvieron una consecuencia. Entonces, de todas las decisiones que tomamos son elecciones nuestras, y eso habla mucho la Torá. Me he dado cuenta en este tiempo que he leído mucho la Torá que Dios nos da a elegir qué camino tomar. Van a tomar este camino o van a tomar aquel. Este camino de bendición, este camino de maldición. Entonces, uno es el que decide qué camino tomar o qué árbol o de qué árbol comer. El árbol de la vida para estar eternamente junto con el Señor, o del árbol del mal, del conocimiento del bien y del mal, que nos lleva a la perdición, a tomar otras decisiones, ¿no? Bueno, eso es un poco lo que quería compartir. Espero que Adonai los bendiga. Nos encontramos el próximo Shabbat a las 19 horas. Shabbat Shalom. Un saludo grande a mi familia que me está mirando.